tardes a todos. Pues felicidades por esta nueva edición del Seminario de Urbanismo Internacional. Muchas gracias por la invitación para poder compartir mi trabajo. El día de hoy les voy a hacer tres presentaciones. La primera trata un poco sobre la introducción al lugar donde se desarrolló este proyecto. La segunda es un documento, un documento que se puede imprimir, que lo editamos, es una especie como de guía gráfica, resultado de la investigación que realizamos. Y la tercera parte es un trabajo que seguimos haciendo porque justo cuando iniciamos este proyecto se nos atravesó lo de la pandemia, entonces se quedó en stand-by. Fue el cambio de gobierno en la Ciudad de México y bueno, actualmente estamos en gestiones con la alcaldía de Iztapalapa para que se pueda retomar los resultados que ya teníamos, que pues, ya tienen como un avance considerable. ¿Vale? Entonces, bueno, así como a manera de introducción, este proyecto se desarrolló en el marco de la cooperación internacional con la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Chile y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Básicamente, el marco general del proyecto, que fue muy amplio, o sea, esta parte que van a ver es uno de los múltiples componentes que se hicieron, de los cuales muchos eran talleres de participación, de intercambio técnico. Otra parte eran proyectos de investigación muy específica, como el que les voy a mostrar el día de hoy. Algunos intercambios metodológicos, digamos. Y bueno, voy a ver si aquí... Ahí está. Entonces, el proyecto se ubica en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México. Es una de las delegaciones más importantes de la Ciudad de México por varios factores. Es el municipio con mayor grado de urbanización a nivel nacional. Presenta muchas condiciones de vulnerabilidad y riesgo y la mayoría de la población vive en condiciones marginales, digamos. Es una delegación que se desarrolló en su mayoría a través de la autoconstrucción y de las invasiones progresivas de las colonias. Esto que vemos es la imagen del Peñón del Marqués en 1847, el cual era parte de un destacamento militar. Posteriormente, en 1964, todavía podemos ver algunos remanentes lacustres del lago en la zona colindante al cerro, como se puede apreciar en la imagen izquierda, digamos. Y bueno, en la imagen derecha vemos como el grado de urbanización que tenían. La avenida que se ve del lado izquierdo, en la imagen derecha, es Ignacio Zaragoza, que es una de las principales avenidas de conexión regional, ya que por ella se sale hacia la parte poniente de la ciudad, hacia Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca. Esta es la imagen actual de la zona. El cerro durante muchos años fue una mina de material pétreo. En la parte central donde se logran ver esos edificios era la zona de extracción del material y en paralelo se fue consolidando pues, un modelo de urbanización invasivo, como podemos ver ahí en las laderas del cerro, el cual se dio principalmente a través de invasiones y de asentamientos humanos irregulares. Aquí podemos ver una perspectiva del núcleo del cerro en relación con con el contexto, digamos. Luego, aquí se ve otra imagen. ¿Qué más? Y bueno, les voy a presentar un poco el contexto. Estas son las calles aledañas al cerro. En la actualidad, todas las viviendas que en un principio eran irregulares se han ido consolidando poco a poco. Son viviendas
de baja densidad, la mayoría de autoconstrucción. Muchas de ellas crecieron en las laderas del cerro. Hay una dinámica de comercio informal muy fuerte en la zona. Están muchos mercados de paca y de productos. Aquí se ve también las viviendas en las laderas, digamos. Pueden apreciar como las condiciones. Luego podemos ver ya más específico el tipo de viviendas. En muchas zonas posteriormente se generaron unidades habitacionales, que son estas que estamos viendo. Hay casas pues que sí se construyeron más planificadas de alguna forma, hay otras que no. Aquí se ve cómo fueron creciendo las viviendas. Algunas viviendas pues con algunas condiciones como más precarias, digamos. Es una zona con uno de los índices de inseguridad más altos en la Ciudad de México. Ahí podemos ver las jaulas de los coches que les ponen para que no les roben las partes o para que no los rayen y así. Estos les llaman jaulas. Y bueno, a ver, vamos a... Estas ya son las viviendas que están en la parte superior del cerro. Y en la actualidad, en algunos lugares se ha empezado a desarrollar una vivienda con mayor densidad. Otro dato importante es que esta zona, aquí se ven los edificios que veíamos en las imágenes iniciales que están en lo que podría ser el núcleo del cerro, digamos, están pegadas a las laderas. La mayoría de estas unidades habitacionales se construyeron en los años 70. Es vivienda de interés social. Luego podemos apreciar la relación del contexto con las laderas del cerro. Prácticamente muchas de las construcciones se encuentran en la parte inferior de las laderas o sobre ellas. Aquí se ven, ahí se ve cómo está pegado literal al cerro, ¿no? Luego existen muchas obras que se han ido generando a lo largo del tiempo, como este muro de contención que podemos ver del lado derecho, que son obras de mitigación porque en la zona se han presentado innumerables casos de deslaves del cerro, generados por el mismo desgaste digamos, de las laderas, vaya. Luego tenemos la parte de la movilidad, o sea, hay muchas partes que no son accesibles por el mismo tema de las pendientes para los vehículos. Entonces, muchas de las calles, pues, en realidad son como estas que vemos, que son escaleras que te llevan de la parte baja a la alta del cerro y a través de las cuales se van conectando las viviendas. Otro aspecto interesante es que existe un alto grado de obsolescencia en las construcciones, es decir, hay una cantidad enorme de construcciones abandonadas, ya sea por temas de seguridad o por cuestiones estructurales que ponen en riesgo la habitabilidad de las mismas. Un tema importante, que ya lo vamos a ver más adelante, es el de la subsidencia y las grietas. Iztapalapa, la delegación de Iztapalapa, al estar asentada sobre lo que era el antiguo lago de Texcoco, presenta un suelo fangoso irregular. Entonces, de manera constante se vive este fenómeno de grietas, que aquí podemos ver las casas como están todas pues, agrietadas, ¿no? Se van hundiendo. Inclusive han encontrado socavones, que son huecos debajo de las casas, que pueden llegar a tener hasta 15 metros de profundidad. Entonces, bueno, la zona presenta como condiciones complejas, digamos. Aquí podemos ver esta casa como está chueca, ¿no? En relación a la otra. Esta es una de las grietas que está literal en la calle. Aquí vemos cómo se está hundiendo la calle, las bardas, cómo se van rompiendo, digamos, agrietando.
y algunas panorámicas desde el cerro hacia el exterior. Estas son algunas vistas donde podemos apreciar todos estos conjuntos habitacionales que les comentaba. Iztapalapa es una delegación pues con un índice económico bajo, entonces se volvió de alguna manera un territorio donde la mayoría de la vivienda que se construye pues, es social o para gente de bajos recursos. Aquí unos grafitis, también a la gente le gusta el arte urbano. Y, y bueno, creo que aquí viene, así, ¿cuáles son los siguientes pasos, no? El enfoque de la investigación tiene que ver con el análisis de la vulnerabilidad al cambio climático y está dividido en dos partes, ¿no? De manera general, les voy a presentar lo referente a la alcaldía de Iztapalapa y donde vemos el puntito azul en la imagen del lado izquierdo es donde se ubica el Peñón del Marqués. Algunas de las vulnerabilidades tienen que ver con las olas de calor, ya que al estar casi en su totalidad urbanizado el suelo de la delegación, pues no se genera un control del clima, el calor es fuerte, digamos. También tenemos un tema de inundaciones derivado de la subsidencia de la zona, o sea, lo que les comentaba, que al estar en el antiguo lecho del Valle de Texcoco, se ha ido inundando en diferentes zonas. Pegado al Peñón del Marqués, se presenta el fenómeno de los derrumbes, deslaves y las fracturas debido a la subsidencia. Entonces, aquí podemos ver la estructura urbana de la delegación. Del lado izquierdo tenemos el uso de suelo habitacional y vivienda, que podemos ver en color naranja son las unidades habitacionales, en color amarillo oscuro son las colonias que de alguna manera se fueron consolidando mixtas, digamos. El amarillo claro es el habitacional con comercio y toda la parte que está en verde es el suelo de conservación. Y del lado derecho podemos ver todos los espacios estructurantes, que son los centros de barrio, que están en color naranja, la industria, que está en color morado, las áreas verdes, que en color verde, el equipamiento urbano, hay una dotación importante de equipamiento urbano regional y nuevamente el suelo de conservación. Estos son algunos datos del resumen del clima, ¿no? Precipitación, pluvial, el clima, o sea, la humedad relativa y la cuestión de la temperatura que de marzo a junio es caliente, digamos, demasiado caliente. Esto ya lo habíamos visto, son el cerro en 1847 y en el 2018. Esta imagen nuevamente nos muestra el contexto actual del lugar y básicamente el ejercicio que se nos encomendó, digamos, con este trabajo era cómo desarrollar una plataforma territorial de base tecnológica a partir de datos abiertos. Esto, y en relación con la temática de ciudad de innovación, pues tiene un componente importante, ya que todo lo que van a ver aquí, que les voy a presentar como parte del trabajo, lo hicimos con información abierta, con pura información que fuimos descargando de diferentes fuentes, como es el INEGI, el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y otras dependencias. Y nuestro trabajo principal fue integrar todo dentro de una plataforma que nos permitiera generar material de divulgación en relación a la vulnerabilidad y los riesgos, tanto en la delegación como en la zona aledaña al cerro. Esta calculadora geográfica de alguna manera nos permitió desarrollar en algunos casos escenarios y integrar las variables
de vulnerabilidad y riesgos de acuerdo a cómo están clasificadas por la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México. No, nada más un ejemplo es esta animación donde lo que proyectamos fueron los escenarios de afectación en caso de una inundación extraordinaria en la Ciudad de México. La zona donde empieza la mancha azul, que sería la zona inundable, digamos, es el punto más bajo que existe actualmente en la Ciudad de México, del nivel de la tierra, y corresponde al límite entre el lago de Texcoco y el Cerro del Peñón. Esto ya lo vimos ahorita, son la caracterización previa, digamos. Aquí se ve la clasificación, las diferentes clasificaciones o capas. Estas líneas que se ven ahí son las líneas de fractura que les comentaba, que se presentan en la zona por la subsidencia del suelo. Y bueno, el proyecto pues tenía como objetivo que el material que se desarrollara sirviera desde dos frentes. Uno más a nivel técnico, entre las autoridades y los tomadores de decisiones del sector público, y otro que pudiera servir como un material de difusión y de sensibilización con las comunidades. Entonces implicaba trabajar tanto con los especialistas técnicos como con las poblaciones involucradas. Aquí pusimos algunos de los ejes, ¿no? La planeación y el ordenamiento territorial desde una perspectiva de cambio climático, la reducción a la exposición, la transferencia y la distribución de los riesgos, el aumento de la resiliencia por parte de las comunidades, la transformación creativa del territorio, la reducción de la vulnerabilidad y la capacidad comunitaria para la preparación, respuesta y recuperación ante desastres naturales. Y este era un poco el esquema de cómo se dio el primer taller que hicimos con la Secretaría de Protección Civil, que básicamente era navegar a partir de toda la información que pudimos recabar, que es lo que vamos a ver en la siguiente parte, desde un enfoque que fuera abierto, que considerara la experimentación y que después, derivado del cruce de las variables, se pudiera cerrar y ajustar a cuestiones muy concretas. Esta es la primera parte de la presentación. Lo voy a cerrar aquí y me voy a pasar en un segundo acá. En un segundo voy a intentar pasarlo de este lado. Ok, y le voy a poner New Share y me voy acá. ¿Ahí están viendo la presentación? ¿Hola? Sí. Ah, pues perfecto. Ok, va, venga. Ahí está la presentación, ¿verdad? La segunda parte. Entonces, esa es la segunda parte de la investigación. Aquí podemos ver la delegación Iztapalapa. El proyecto lo desarrollamos a partir de nuestro estudio. Tenemos un estudio que se llama Ática, que estamos especializados en urbanismo y arquitectura ambiental. Somos 3 socios, los 3 somos egresados de la UAM. Cristos estudió su maestría en la UAM Azcapotzalco, Jorge estudió arquitectura y actualmente estudia su maestría en diseño bioclimático, y yo que estudié en la UAM Xochimilco. Este es el documento que les voy a compartir. Es un documento, es como una especie de dossier que preparamos con los resultados de la segunda parte de la investigación. Aquí está el índice. No me voy a detener a leerlo porque ustedes lo van a poder ver después, más adelante. Pero a manera de preámbulo y de contextualización, Iztapalapa es una delegación que tiene, que a lo largo de su desarrollo ha sufrido múltiples transformaciones. La primera tiene que ver con el hecho de que se encontraba sentada sobre el lago de Texcoco. La segunda es que debido al proceso de urbanización intensivo que ha presentado a lo largo de la historia, y también debido a la sobreextracción del manto acuífero subterráneo, pues presenta
todos estos problemas, tanto de subsidencias como de agrietamientos. Entonces, y bueno, la tercera es que al ser una delegación donde la mayoría de la población sufre algún tipo de, no solamente de vulnerabilidad, sino de marginación, se vuelve, toma relevancia la planificación territorial desde un enfoque resiliente y considerando el tema de la gestión integral de los riesgos, ¿no? Este enfoque del planteamiento de la investigación que hicimos consideraba integrar dentro de las variables de los planes de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico, que son como las dos grandes directrices que rigen la Ciudad de México, cómo poder integrar las variables de vulnerabilidad y riesgos. Y bueno, el objetivo era contribuir a la construcción de estrategias de gobernanza urbana para fortalecer las capacidades resilientes de los actores en la planificación, gestión y pues también en los habitantes. Aquí podemos ver la Ciudad de México en la imagen de arriba. Sí están viendo las imágenes, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Bueno, esa es la Ciudad de México. Del lado, el polígono que tiene el margen negro es la delegación Iztapalapa. Y en la parte inferior podemos ver cómo está clasificado el suelo para su gestión en la Ciudad de México, que es el suelo urbano, que corresponde al 41% de la ciudad, y el suelo de conservación, que corresponde al 59%. Aquí nuevamente vemos la Ciudad de México y en azul la delegación Iztapalapa, la cual está dividida en 7 direcciones territoriales, que son las que se ven del lado derecho con los perímetros anaranjados. La delegación colinda con el Estado de México, también con una zona con características de urbanización similares, que es Nezahualcóyotl, La Paz, Valle de Chalco. Al sur están Tláhuac y Xochimilco, que son dos delegaciones que tienen una vocación más agrícola, pero que también presentan condiciones de marginación importantes. Y al poniente colinda con Coyoacán y Benito Juárez, que son dos delegaciones que tienen un dinamismo económico mucho más fuerte. Dentro de la zona metropolitana, Iztapalapa es la alcaldía con mayor superficie de suelo urbanizado y es el municipio más poblado de la zona metropolitana y también es el más urbanizado a nivel nacional. En esta imagen podemos ver la clasificación de los niveles socioeconómicos en la delegación, que en la tabla de la izquierda, donde están las franjas de color, de arriba hacia abajo es de menor a mayor. Entonces, la mayoría de la población ronda entre el nivel socioeconómico E, D y D+, que sería unas poblaciones con ingresos mensuales que van de los 11,599 pesos a los 2,699. En la parte inferior podemos ver dos gráficas del INEGI que presentan el grado de marginación y bueno, ahí pueden ver que la mayoría de la delegación del lado derecho, digamos, en la colindancia hacia el Estado de México, presentan un grado de marginación elevado. Ahí son datos más estadísticos sobre los sectores de ocupación, los salarios nominales, las carencias sociales. No me voy a detener porque prefiero que al final platiquemos. Esta es una clasificación de la cobertura de diferentes variables, escuelas preescolares, primarias, secundarias, medias superiores y superiores. Si vemos, por ejemplo, la diferencia entre preescolar y superior, bueno, pues es enorme, ¿no? Casi proporcional al porcentaje de la gente que puede pues, acceder a la universidad. Encontramos escuelas de artes y oficios, entretenimiento, cultura, hospitales, servicios médicos, industria, gobierno. Todo esto lo bajamos igual de la información del INEGI. En relación al nivel de consolidación urbana,
podemos ver la cobertura, de acuerdo a esta clasificación, que es total, parcial o deficiente. Alumbrado público pues, es el verde, o sea, el verde es total, ¿no? El amarillo parcial, el rojo deficiente, que serían alumbrado público, banquetas, arbolados. Hay un gran déficit de arbolado, digamos. No hay, prácticamente. Pasos peatonales, de automóviles y calles. Esta imagen ya la habíamos visto anteriormente, pero bueno, es la distribución del suelo urbano, donde podemos ver la clasificación que ya les había mencionado. En la parte de arriba, en la barra, el recuadro rojo, asurado, son los asentamientos humanos irregulares que actualmente siguen presentes, digamos, y que se ubican principalmente en las fronteras entre el suelo urbano y el suelo de conservación. Aquí esta es la segunda tabla que habíamos visto hace rato, donde podemos ver todos los espacios estructurantes, que sería el suelo urbano de conservación, equipamiento. Este también ya lo habíamos visto. Aquí podemos ver las principales vialidades de la delegación. Esta delegación, de alguna manera, provee gran parte de la mano de obra a la ciudad. Mano de obra principalmente, pues es gente que se dedica a la construcción, trabajadores de la construcción, trabajadoras domésticas, gente que no tiene algún grado de especialización profesional, digamos. También tiene una cobertura importante del transporte colectivo, como es el metro y el metrobús. Ahí se ven las líneas y los radios de cobertura. La delegación presenta una condición de estrés hídrico. Curiosamente está sentada sobre el lago, pero todo lo que vemos en naranja y en morado, rosa, rojo, son las zonas que no tienen abastecimiento de agua, independientemente de que en la zona se ubica una gran cantidad de pozos de infiltración que extraen el agua del subsuelo y que las mandan a otra parte de la ciudad. Gran parte de la cobertura del agua, del suministro de agua, se da a través de pipas, ¿no? También encontramos 5 lagunas de regulación, que son las que se ven en azul, que forman parte del sistema de aguas de la Ciudad de México. Algo sobre los elementos biofísicos territoriales. Bueno, esta es la zona metropolitana del Valle de México. En azul podemos ver el antiguo sistema de lagos que integraba la ciudad, que eran 5, algunos eran de agua dulce, otros eran de agua salada, todos se controlaban a través de algunos diques y albarradones y todo este sistema de infraestructura hídrica que era increíble, que tenían los aztecas. Lo que vemos en las franjas, con las líneas azules claras, es todo el sistema de escurrimientos que alimentaban ese lago de la cuenca, digamos. Y ahí en amarillo podemos ver la superficie que abarca la delegación de Iztapalapa. Aquí podemos ver otra imagen, algunas condiciones paradójicas que se dan en la delegación, en la alcaldía, es que existe un exceso de agua de lluvia, pero una carencia de agua potable, un aumento de la temperatura y la humedad relativa, que es consecuencia de la carencia de los espacios verdes que puedan aprovechar esa agua, la amplia extensión urbana en relación a una baja densidad poblacional. En Iztapalapa hay una cantidad considerable de viviendas construidas pero no ocupadas, por lo que les comentaba antes, cuestiones de seguridad, cuestiones de obsolescencia, cuestiones pues de deficiencia en las estructuras. Una gran cantidad de espacios abiertos, invocación optimizada, es decir, espacios como parques que no se aprovechan principalmente por un tema de seguridad. Y aquí, de alguna manera, el ciclo regional hídrico de la cuenca, podemos ver que las principales fuentes de agua son la extracción, que es el 68%, el trasvase de cuencas, que es el 22%, el agua residual únicamente es el 8% y la tratada es el 3%.
Respecto al agua de lluvia, el 75% se evapora, el 11% escurre en canales y ríos, los cuales en su mayoría están contaminados, y el 14% se infiltra al suelo, pero no cubre la necesidad que se requiere para evitar que el suelo se hunda por la sobreexplotación. El uso de este recurso es 44% es doméstico. Existen fugas que corresponden al 44%, ya que al estarse hundiendo la zona, muchos de los drenajes y sistemas de infraestructura se rompen. El sistema de aguas de la Ciudad de México gasta la mayoría de su presupuesto en arreglar estas tuberías que se rompieron. 35% son fugas urbanas, el 11% corresponde a los servicios públicos y el 10% a la industria y al comercio. Y el agua residual, digamos, es el 90% y del reuso solamente se aprovecha el 10%, del cual de este 10%, el 83% se ocupa en el mantenimiento del espacio público, el 10% en la industria, el 5% en la agricultura y el 2% en el comercial. Me voy a ir un poquito más rápido porque son las 4:40. Aquí podemos ver la estructura geológica de la delegación. Estos son los niveles y la altimetría. Como les comentaba hace rato, en la parte azul, pegada al Cerro del Peñón, que es justo donde transectan las dos líneas de corte, se encuentra la parte más baja de toda la ciudad y es una zona propensa a hundimientos, fracturas, subsidencia, inundaciones. Del lado inferior derecho podemos ver la Sierra de Santa Catarina, el Cerro de la Estrella, que está del lado izquierdo, y el Peñón del Marqués, que son las tres principales cadenas montañosas, digamos, que hay en la zona. Aquí podemos ver los cortes que veíamos en la imagen anterior, cómo se verían. Todo esto lo sacamos del modelo digital de elevación del INEGI. Aquí, este es un análisis de la trayectoria solar por estación climática. No me voy a detener mucho porque eso ya sería como tema de otra plática, pero podemos ver la caracterización de los aspectos biofísicos, que esto es el clima, temperatura promedio, precipitación pluvial, unidades geológicas, edafología, unidades morfogenéticas, zonificación geotécnica. Y esta es la caracterización de riesgos, peligros y vulnerabilidad, que tenemos temperaturas máximas, temperaturas mínimas, inundaciones, la zonificación sísmica, peligro sísmico. La Ciudad de México es única, digamos, en ese tipo de condiciones del suelo. El tema de la subsidencia y los agrietamientos, que son todas esas franjas que se ven en naranja y toda su clasificación. Aquí ya de manera más puntual podemos ver las fracturas y las fallas regionales que hay, que son las líneas rosas gruesas, y las fracturas son las líneas moradas delgadas, y su relación de acuerdo al tipo de suelo, que en la Ciudad de México se clasifica en lomas, que es el suelo alto, el suelo de transición, que es el intermedio, y el suelo lacustre, que es el suelo bajo. Todo en estas zonas de transiciones donde se está presentando principalmente los temas de subsidencia. Aquí estamos viendo la caracterización de acuerdo a las pendientes de los cuerpos montañosos y en relación a la zonificación sísmica, lo cual genera inestabilidad de laderas, derrumbes y subsidencia. Luego podemos ver las islas de calor, que en algunos años han generado afectaciones importantes, principalmente con la población de la tercera edad. Hace algunos años hubo, cuando fue lo de la canícula, hubo no sé, una cantidad importante de gente mayor que falleció por la temperatura, vaya. Y aquí podemos ver las zonas de precipitación pluvial, que obviamente donde mayor precipitación hay es en las zonas altas, en relación a las zonas de subsidencia. Todas las manchas que se ven ahí en azul oscuro son las zonas donde se registra inundación. Y bueno, son zonas grandes, digamos. Hay 8 colonias, de hecho, que todo el tiempo, en época de lluvias, están bajo el agua.
Esta es una matriz que hicimos de acuerdo al cruce de variables de la vulnerabilidad de origen hidrometeorológico en relación al origen geológico. Tampoco me voy a meter a detallar todo, pero podemos ver, de acuerdo al cruce de variables, cuáles podrían ser los grados de impacto en el supuesto caso de la combinación de estos factores de riesgo. Y esta es el mapa de vulnerabilidad social por riesgos naturales en la delegación. La mayoría de la delegación se encuentra en una condición crítica, digamos. Y bueno, aquí hicimos un análisis de la población que podría estar afectada en un primer buffer. Aquí podemos ver que el 64% de la población, o sea, más de la mitad de la población se encuentra en situación de riesgo, ya sea porque son menores de 14 años o mayores de 65, perdón, 25 y el 11%, son 36% se encuentran en situación de riesgo y la población en edad económicamente activa, que es del 15 a los 65, corresponde al 64%. De la vivienda tenemos el 91% habitada y no habitada, pero después hicimos un segundo análisis donde ese 91% bajaba a un 72%, por lo que les comentaba de las condiciones de la vivienda. No me voy a detener tampoco en esta parte, ustedes van a tener el documento después para que lo chequen, porque sí quiero que más adelante podamos platicar. Y nada más ya para cerrar, un minuto más, les voy a mostrar otra parte, que es la última parte de la investigación, que es la que está actualmente en proceso, digamos. A ver, no sé, ahí logran ver la presentación. Sí. Ahí está la presentación. Bueno, esto básicamente es ya de manera más concreta es lo que estamos trabajando ahorita, son los buffers de influencia con los análisis de la población vulnerable, digamos, y las cartografías que tienen como finalidad, son como un subproducto del sistema de planificación territorial de la delegación. Aquí podemos ver la cartografía de las colonias transectadas por el buffer en torno al Cerro del Peñón, con sus datos estadísticos. Esta es una segunda delimitación que hicimos con la población vulnerable. Aquí podemos ver los espacios estructurantes y la idea era que cuando usáramos la información pudiéramos identificar cuáles espacios pueden estar en riesgo y cuáles espacios pueden ser estratégicos para poder pues, eventualmente poner albergues de atención en caso de un sismo o de alguna afectación. Aquí se ven por colonia. Esta es lo que les comentaba hace rato, toda la zona de fracturas que hay. Son todas las manzanas que se ven afectadas por las fracturas son las que están en rojo. Aquí podemos ver otra imagen de las fracturas de acuerdo a la clasificación de la zonificación geotécnica. Este es este modelo lo hicimos con digamos, sacamos una modelización de las zonas de escurrimiento de agua que caen al cerro y hacia dónde se van y cómo corresponden con las zonas de inundación. Aquí se puede ver más a detalle. Este es un análisis también que hicimos a través de imágenes satelitales donde podemos apreciar la cobertura de masa vegetal en relación a las zonas urbanizadas y cuál es el efecto de la isla de calor. Aquí se ve más o menos en la tabla el análisis. Este análisis es en relación a las pendientes y las posibles zonas de afectación por derrumbes, deslaves o cualquier tipo de inestabilidad de laderas. Aquí está el modelo digital de elevación del cerro, y aquí podemos ver el cerro como si lo rebanáramos como si fuera un pastel. Y esta es como la zona de influencia en la que estaríamos trabajando actualmente. Y esto es el trabajo que les quería presentar el día de hoy. Muchas gracias.